¿Y si te dijera que estamos a punto de poder señalar el instante exacto en que se forja una idea en un cerebro? No, no me refiero a saber qué piensa alguien, no. Me refiero a cazar, pues, la foto finish del momento preciso en que un patrón de pensamiento cambia a otro. Bienvenidos, hoy vamos a meterle mano a un estudio que es una pasada y que intenta hacer precisamente eso. Tenemos sobre la mesa un artículo científico titulado Detección secuencial de cambios de régimen en datos neuronales. Y la idea que proponen es bastante bestia, la verdad. Ir más allá de clasificar si el cerebro está en modo A o en modo B para cazar el momento exacto de la transición entre ambos. Exacto. La misión de este trabajo es entender cómo se pueden usar algoritmos estadísticos para detectar casi en tiempo real cuando el cerebro aprende algo nuevo o, bueno, cambia de estado. No se trata de una fotografía estática, sino de capturar la dinámica pura del cambio. Y para que esto no se quede en teoría pura y dura, lo vamos a ver aplicado en un experimento con ratones que ilustra la idea de una forma muy clara y muy potente. Vale, vamos a desgranar esto, porque el gran desafío aquí no es solo leer las señales del cerebro, que ya es un lío de mil demonios. El verdadero santo grial, según plantea este artículo, es identificar el punto de inflexión. O sea, no es saber si el ratón está asustado o tranquilo, sino pillar la foto finish del instante exacto en que su cerebro pasa de pensar «este sonido no es nada» a pensar «cuidado, este sonido significa problemas». Es cazar la epifanía neuronal en directo. Has dado en el clavo. Ese es el objetivo. En el campo de la estadística, esto tiene un nombre muy formal: detección rápida de cambios. El primer gráfico del artículo lo pinta de una manera muy sencilla. Imagina un río de datos, una secuencia de observaciones que fluye en el tiempo. Al principio, los datos se comportan de una manera predecible, oscilando alrededor de un valor de 0. Pero en un punto concreto, de repente, la media de los datos sube y además la variabilidad, las olas, se vuelven mucho más grandes. El objetivo de los algoritmos que vamos a discutir es ser el vigilante que levanta la mano en el segundo exacto en que el agua empieza a agitarse, ni antes ni después. Entendido. Y para hacer de vigilante, el documento nos presenta una herramienta clásica, un algoritmo llamado QSUM, que viene de Cumulative Sum, o sea, suma acumulada. Suena a cosa de matemáticos, pero la idea de fondo parece bastante intuitiva. Lo es. Y ahí está su elegancia. Imagina que tienes un medidor de paciencia. Cada nuevo dato que observamos del cerebro, cada chispazo neuronal, suma o resta puntos a un marcador. El cálculo que hace para sumar o restar es, en esencia, preguntarse: ¿este nuevo dato se parece más al estado de normalidad o al nuevo estado que estoy buscando? O sea, es como si cada dato fuera una prueba en un juicio, y el algoritmo se pregunta, ¿esta prueba apoya más la teoría de la inocencia, que sería el estado normal, o la de la culpabilidad, que es el nuevo estado? Y va sumando puntos. Esa es una analogía perfecta. Justo eso. Mientras todo sigue normal en el estado de inocencia, la tendencia de esa puntuación de culpabilidad es a bajar. El sistema está diseñado para que, en promedio, cada dato normal reste un poquito. De hecho, tiene un tope en cero, no puede bajar más. Pero en cuanto se produce el cambio real, empiezan a llegar las pruebas del nuevo estado. De repente, cada dato es mucho más probable bajo la nueva teoría, y la puntuación de culpabilidad empieza a subir y a subir y a subir de forma constante. Cuando esa puntuación acumulada cruza un umbral que hemos fijado, ¡pum!, el algoritmo levanta la mano y dice: «Alarma, algo ha cambiado». Pero, espera un momento. A ver, aquí hay algo que no me cuadra del todo. Dime. Si he de saber de antemano cómo va a ser la señal nueva para poder detectarla, ¿no es hacer un poco de trampa? Es como decir que solo puedo encontrar las llaves si ya sé que están en el bolsillo de la chaqueta. Si ya sé cómo es la nueva señal, ¿para qué necesito un algoritmo que la encuentre? ¿Para qué sirve esto en un cerebro donde casi nunca sabes qué te vas a encontrar? Jaja, sí, acabas de poner el dedo en el pero gigante de este método. No es trampa, pero es una limitación enorme. En un entorno súper controlado, como una fábrica que busca piezas defectuosas con una grieta muy específica, funciona de maravilla, porque sabes qué es bueno y qué es malo. Claro. Pero en neurociencia, como bien dices, es un caos impredecible. Por eso el QSUM clásico es más un punto de partida teórico, digamos, el abuelo de estos algoritmos, que una herramienta realmente útil para nosotros en este campo. Vale, me dejas más tranquila. Entonces, hay un paso más, una evolución.
Claro. El artículo menciona brevemente el siguiente paso evolutivo, el GCUSSOM, o QSUM generalizado. Este es un poco más listo. No necesitas saber exactamente cómo son las llaves, pero sí necesitas decirle, oye, busca algo que tenga forma de llave. Por ejemplo, le dices, sé que la tasa de disparos de las neuronas va a aumentar, pero no sé cuánto. Es un avance, pero sigues teniendo que saber qué tipo de cambio estás buscando. Sigues siendo un detective que ya tiene un sospechoso principal. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante, porque el artículo da un giro y se pregunta, ¿y qué pasa si no tenemos ni la más remota idea de cómo será el nuevo patrón? No sabemos si las neuronas dispararán más o menos, o si el ritmo cambiará. Solo sabemos que la rutina se ha roto, que el estado normal que conocíamos ya no es lo que era. Desviación. La clave aquí es un cambio de enfoque radical. En lugar de ser un detective que busca a un sospechoso concreto, se convierte en un guardia de seguridad que se sabe la rutina del edificio de memoria. No necesita conocer la cara de todos los ladrones del mundo, solo necesita detectar que alguien se está moviendo de una forma que no encaje en la rutina para dar la alarma. Ah, ahora lo pillo. O sea que el algoritmo deja de ser un buscador de algo concreto y se convierte en un guardián de la normalidad. No le importa quién es el intruso, solo le importa que la puerta se ha abierto cuando no debía. Eso es mucho más potente. Pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo mide que algo no encaja? Pues en lugar de analizar los datos brutos de cada neurona, que requeriría conocer la señal del intruso, utiliza lo que llaman estadísticos de resumen. Son como los informes del guardia de seguridad. En lugar de mirar a cada persona, mira los patrones generales. Una versión simple podría monitorizar solo el número de personas en el edificio, que sería la tasa media de disparos neuronales. Si de repente hay el doble de gente, salta la alarma. Vale. Otra podría vigilar la distribución de la gente por las plantas, que sería la varianza. ¿Están todos en el mismo sitio o se han dispersado de forma extraña? Y puede ir a medidas mucho más sofisticadas. Vale. Y una de esas medidas sofisticadas es el espectro de potencia, ¿no? Suena a algo de una película de ciencia ficción. Suena más complicado de lo que es. Imagínalo como el ecualizador de un equipo de música. Ajá. Bien te importan los graves, los medios, los agudos. El espectro de potencia hace eso con la actividad cerebral. Mide si la música del cerebro de repente tiene más graves, oscilaciones lentas, o más agudos, ritmos rápidos. Es una huella dactilar mucho más rica y completa del estado cerebral que simplemente contar cuántas neuronas disparan por segundo. Me gusta la analogía. Entonces, para que todo esto no se quede en el aire, lo aplican a un experimento con ratones, y el diseño del experimento me parece crucial para entender la potencia de todo esto. Totalmente. La elegancia del experimento reside en su simplicidad y en un detalle clave. Tenemos dos cámaras. En una está el ratón observador, al que le estamos grabando la actividad cerebral. En la otra, el ratón demostrador. El experimento tiene dos fases clarísimas. Durante los primeros 15 ensayos, el ratón observador oye un pitido. Y no pasa absolutamente nada durante 20 segundos. Se repite 15 veces. Esta es la fase de aprender la rutina. El cerebro del observador aprende que ese sonido es irrelevante, es ruido de fondo. Pero, ¿por qué es tan importante que sea aprendizaje por observación? ¿No sería más fácil darle la descarga directamente al ratón del que se está grabando? ¿Qué buscan con este diseño? Es una pregunta excelente. Podrían hacerlo, sí. Pero al usar un observador, están aislando un tipo de aprendizaje más complejo, un aprendizaje social o vicario. No es una reacción de miedo directa a un dolor propio, sino la formación de una asociación a partir de la experiencia de otro. Ah, claro. Esto es mucho más sutil y, por tanto, un desafío mucho mayor para el algoritmo. Si puede detectar este tipo de aprendizaje, que es más cognitivo, podrá detectar cosas mucho más complejas. Buscan demostrar que la herramienta es sensible a cambios que no son un simple reflejo de «me duele», sino un proceso de «entiendo que eso va a doler». Entendido. Es un listón más alto. ¿Y entonces llega el cambio en la rutina? Exacto. En los siguientes 30 ensayos, la secuencia empieza igual. El observador oye el mismo pitido. Pero esta vez, 2 segundos después, el ratón demostrador recibe una pequeña descarga inofensiva en las patas. El observador lo ve y lo oye todo. El objetivo científico es detectar si el patrón neuronal del observador cambia en esa ventana crítica de 2 segundos, después del pitido, pero antes de la descarga al otro ratón.
Un cambio ahí sería la prueba irrefutable de que ha asociado el sonido con el evento negativo. Es la firma neuronal de la anticipación. ¿Y los resultados, que se ven en la figura 3, cantan por sí solos? Sí, son espectaculares. En el panel de la izquierda de la figura tenemos el raster plot. Es como una partitura donde cada punto negro es una neurona disparando. Es un caos de puntos, sí. A simple vista es muy difícil para un ojo humano ver un patrón claro, una melodía. Pero a la derecha tenemos la magia del algoritmo Deviation Kusum, el director de orquesta que lee esa partitura caótica. Y esa gráfica de la derecha es la que habla por sí sola. Totalmente. El eje horizontal son los ensayos, del 1 al 45. El eje vertical es el valor del estadístico Kusum, nuestra puntuación de sospecha. Durante los primeros 15 ensayos, el periodo de referencia, el valor se mantiene bajo, bailando cerca de 0. Es el algoritmo confirmando. Todo en orden, la rutina se cumple. Pero fíjate lo que pasa justo a partir del ensayo 16, cuando empieza la nueva fase. La línea del estadístico empieza a subir como un cohete, de forma casi perfectamente lineal. Es una subida muy pronunciada. Muchísimo. No hay duda posible. El algoritmo ha señalado el momento exacto en que el cerebro del ratón empezó a reaccionar de forma diferente y sostenida al sonido. Ha capturado el instante del ajá neuronal. El gráfico es súper convincente, no hay duda, pero, siendo abogada del diablo, la actividad neuronal puede ser muy caprichosa. En la figura 4 el artículo habla de datos con respuesta retardada. ¿Qué pasa si el aprendizaje no es tan instantáneo y persistente? Pienso en un aprendizaje más lento o una respuesta neuronal que va y viene. ¿No podría el algoritmo confundir esa variabilidad, ese ruido, con un cambio real? ¿Cómo distingue un cambio de verdad de un día tonto de las neuronas? Es la pregunta del millón. Y es lo que diferencia una herramienta de juguete de una herramienta científica robusta. Y el estudio lo aborda de frente. Presentan otro conjunto de datos, en la figura 4, donde la respuesta neuronal es menos obvia, más dispersa en el tiempo. Como bien dices, si usaran un estadístico simple como la media de disparos, probablemente fallaría o daría falsas alarmas. Sería como un guardia de seguridad que se pone nervioso cada vez que alguien tose. Entonces, ¿cómo lo solucionan? Contratan a un guardia más listo. Exacto. Adaptan la herramienta. Para estos casos más difíciles, en lugar de usar el informe simple del número de gente en el edificio, usan el informe sofisticado del espectro de potencia, nuestro ecualizador musical. Ah, ¿vuelven al ecualizador? Vuelven al ecualizador. En lugar de mirar solo cuántas neuronas disparan, analiza si la música del cerebro ha cambiado. A lo mejor el volumen es el mismo, pero de repente hay muchos más graves. Es una firma mucho más difícil de falsear por el ruido. Y como se ve en la gráfica de la derecha de la figura 4, el resultado es el mismo. A pesar de que los datos brutos son más confusos, el estadístico del Spectral Seasum vuelve a contar una historia clarísima. Se mantiene plano durante los 15 primeros ensayos y de nuevo empieza a ascender de forma inequívoca justo después. Impresionante. Te muestra que el método es flexible y potente. No es un truco de magia que solo funciona en condiciones de laboratorio perfectas. Vale, creo que el viaje queda claro. Hagamos un repaso. Empezamos con un detector que necesitaba saberlo todo de antemano, casi como un adivino. Era el Kusum clásico, potente pero muy limitado. Luego vimos cómo hemos llegado a un sistema mucho más listo, un auténtico vigilante que solo necesita conocer la rutina para saber cuándo algo se ha torcido. Ese es el Deviation Kusum, la gran aportación de este estudio. Ya no necesita saber cómo será el futuro, solo necesita conocer bien el presente para detectar cualquier anomalía. Y monitorizando propiedades de la señal, como su ritmo o su ecualización, como decías. Eso es. Y finalmente, lo más impactante, lo vimos funcionar en el mundo real, en el cerebro de un ratón. Vimos cómo este algoritmo fue capaz de ponerle fecha y hora al nacimiento de una idea, el momento exacto en que el cerebro del animal asoció un sonido con un peligro inminente. No es teoría, es una herramienta que funciona en el caos de la biología. Y lo fascinante aquí, si conectamos esto con el panorama general de las interfaces cerebro-ordenador y la neurociencia, es pensar en las implicaciones. En este estudio usan la herramienta para entender el aprendizaje, pero demos un paso más. ¿Qué implicaciones tendría poder detectar en tiempo real no solo lo que una persona quiere hacer, como mover un brazo robótico, sino el instante exacto en que su intención cambia? Claro. O el momento en que su estado emocional vira de la calma a la ansiedad, o cuando su foco de atención se desvía mientras estudia.
Abre un abanico de posibilidades inmenso para la rehabilitación, la educación, la salud mental y, por supuesto, también abre un debate ético muy profundo sobre hasta qué punto podemos o debemos monitorizar el flujo del pensamiento. Con esa reflexión sobre el futuro que estas tecnologías podrían construir, concluimos nuestro análisis. Hasta la próxima.